¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes, 16:16, 4:15 pasadas, aquí en la 530, en la Argentina eso, ¿no? En la 530 que vuelvan las ideas, hasta las 6, porque si no era como arrogarse, ¿no? Sí, pero también es la misma hora en esta radio. No, está bien, claro, pero como 4:15 acá. No, entonces, claro. Nosotros aclaremos a la audiencia que es una audiencia muy amplia, sí, tenés razón. ancha y larga, ¿no? Desde Así es. Alaska hasta la Antártida, desde donde sale el sol. Damos fe que hay gente en Alemania que Sí. nos escucha, ahora X, en Estados Unidos también, nos han escrito, en Uruguay. En Inglaterra tengo, en Brasil tengo. Y en el barrio de Almagro. Mira vos. Bueno, vamos a meterle pata porque hoy tenemos un programa de aquellos. Muy buenas tardes formalmente, Luis Pablo Gini y Ernesto Restivo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo te fue, Néstor, ayer? Muy bien, presentamos el libro sobre China, un camino de transformación y desarrollo, con dos colegas que participaron del trabajo en el Sí. IADE. Había mucha gente muy querida, algunos bien. conocidos por vos. Y estuvo bien porque fue bastante gente, se dio un diálogo interesante sobre el modelo chino, de qué se trata. Y se transmitió por YouTube también, así que quienes quieran verlo, en Está. el canal YouTube del IADE, que es el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, podrán ver la actividad de ayer por Bueno, la tarde. después le voy a preguntar lo mismo a Luispa, que anduvo en otra al mismo Claro. tiempo, que me interesa mucho la que estuvo Luispa, pero después lo ampliamos. A ver, novedades del día, y son muchas. Déjenme decirles que en un rato vamos a hablar a Venezuela con un colega al que solemos siempre molestar, porque hay conmoción mundial respecto de lo que ha ocurrido ayer, 2 terremotos realmente muy, pero muy fuertes, nada que no sepan. Vamos a tratar de tener una mirada de cercanía respecto de la situación, así que en un rato nos vamos a ocupar de eso. Por otra parte, voy de lo más urgente hasta, bueno, en este caso me parece que también es de lo más importante que ha pasado en la jornada. La Corte falló a favor, y aquí hay que hacer una aclaración. Así es. La Corte falló a favor de la cautelar que se había dispuesto por la justicia respecto de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Así es. Lo cual podría, seguramente implica, habrá que ver por supuesto el recorrido que tenga, pero que implica un apoyo de parte de la Corte Suprema a la Ley de Financiamiento Universitario. Es una primera señal, Sí. digamos que no está resuelto el tema de fondo, Claro. pero es una primera señal muy importante de parte de la Corte Suprema en relación a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy el gobierno tiene que cumplir. Así Lo que es. dice la Corte Suprema es: el gobierno tiene que actualizar los salarios de docentes y de no docentes tal como la ley lo plantea, además de otras cosas, ¿no? El dinero para el funcionamiento, los hospitales universitarios, las becas para los estudiantes, etcétera. Más allá del acuerdo que se firmó, ahí hay una pregunta. Recuerdan ustedes, lo charlamos la semana pasada. Se firmó un acuerdo entre los sindicatos, las universidades y el gobierno nacional en relación a un importe que es menor al de la ley, como para poder seguir funcionando y aliviar la situación salarial de los trabajadores, pero esta ley entendemos que está por encima del acuerdo. Es una ley del Congreso Nacional que vuelve a estar vigente por lo que dice la Corte Suprema. Recuerden que el planteo es un planteo de inconstitucionalidad respecto del decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario. Si es constitucional o no ese decreto del gobierno, es lo que tiene que resolver de fondo el Poder Judicial. Ahora está en un tribunal de primera instancia, eventualmente va a llegar a la Corte. Claro. Pero en el momento en que eso se judicializó, se dispuso una cautelar que decía, miren, mientras se resuelve todo esto, como aquí se pueden afectar derechos de una manera que después es difícil recuperar, recomponer, entonces hay una cautelar de vigencia de la ley. Eso es lo que el gobierno había logrado suspender y ahora la Corte ratifica. Si la Corte ratificó hoy que la cautelar que mantiene en aplicación la ley está vigente. Vamos a ver respuestas de todos los Claro. de todas las miradas y lecturas, ¿no? Sí, en un ratito tenemos prevista una comunicación para comenzar con esas miradas y lecturas, Sí. y seguramente en este rato se irán pronunciando los distintos sectores alrededor de Eso va a ser esto. dentro de un rato. Dentro de un rato. Bueno, muy bien. El otro elemento del día importante
tiene que ver con lo que pasó en el Senado. Vamos a compartir algunas voces, si les parece, de todo lo que ocurrió en el Senado. Título de lo que pasó en el Senado es que el gobierno tuvo que dar de baja la sesión, echó para atrás la sesión en la que se iba a tratar inviolabilidad de la propiedad privada, sobre lo que me gustaría que después nos detengamos un poco, no solo por la gravedad. Yo sé que la audiencia de la 530 y de este programa está al tanto de la gravedad de esto. Lo que llama la atención es lo cerca que está eso de poder llevarse adelante, ¿no? Después lo vamos a hablar. Pero el gobierno tuvo que dar de baja esa sesión tan importante para los planes del gobierno, por su alineamiento con los Estados Unidos, por lo que se está llamando la Pax Sílica, que después vamos a hablar de esto también, pero es básicamente ser parte de los países que le garantizan a Estados Unidos el suministro de los minerales críticos para todo el desarrollo de inteligencia artificial. Y de nuevas tecnologías. O de nuevas tecnologías. Sí, sí. Bien. Tuvo que dar de baja algo tan importante porque corría riesgo de que se lo lleven puesto a Adorni, a Manuel Adorni. No tenía garantía el gobierno de que no hubiera votos suficientes como para una interpelación y moción de censura. Más allá de que la próxima semana hay un pedido de sesión concretamente para llevarlo adelante. Y me parece que es interesante porque lo que reina en este momento en el gobierno, creo yo, es un desconcierto total. El gobierno no sabe cómo resolver el tema Adorni porque pone en jaque a sus aliados necesarios para llevar adelante su agenda legislativa, que es una agenda de poder, es una agenda de su alineación de poder. Y acá me parece que todo ya, lo venimos diciendo, ya no es Adorni, ya no estamos hablando más de Adorni. Estamos hablando de un gobierno interpelado por sus propios aliados. Y por supuesto la oposición, que, yo creo que habría que dividir a la oposición a esta altura en lo que pasa en el Congreso y lo que pasa fuera del Congreso. Pero lo que la oposición logra, propiamente dicha, ¿no? Lo que logra en el Congreso creo que es me parece que hay que valorarlo cada vez más. Porque hay un trabajo en bloque, salvo algunas excepciones, el tema de los jueces, los pliegos, no es menor, pero en general hay una resistencia de los bloques de la oposición que me parece que es muy elogiable. Muy elogiable. Si se tradujera en el Congreso lo que está pasando en la discusión de la oposición en general, lo que hemos visto en las últimas horas, sería un colador el Congreso en términos de avance de leyes favorables al gobierno, mucho más de lo que ha ocurrido en estos meses. Vamos a arrancar por José Mayans, ¿no? ¿Está enganchado? Perdón, en breve. Tenemos la posibilidad de conversar ahora con Marcos Salgado desde Venezuela. En breve avanzamos sobre esta otra historia muy importante en la Argentina que tiene que ver con lo que pasó hoy en el Senado. Como les dijimos, nos vamos a Venezuela. Está nuestro colega Marcos Salgado allí para atendernos. Marcos, Pablo Caruso, Luis Pagini y Ernesto Restivo, en Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo bien. Bueno, todo bien. A ver. Estoy asustado todavía, pasando el susto, como se dice acá, ¿no? Pero bueno. Contanos qué llevas en la piel y lo vamos mezclando con información, si te parece. No, bueno, fue fueron dos terremotos. Viste que una cosa son los sismos y otra cosa son los terremotos. La intensidad te lleva a hablar de terremoto. Estos fueron terremotos. La diferencia entre sismo y terremoto es la intensidad. No, la intensidad, sí. Bien. Sí. No lo tenía claro. El terremoto es cuando empieza a haber daños graves en estructuras. Entonces, fueron dos seguidos. Eso incluso hizo que muchos entendiéramos que fue raro en el sentido de que pareció que empezaba uno, pero que se detenía y después viene la cosa fuerte, ¿no? De varios segundos, minutos, todo, no sabemos. Yo no podría decir cuánto duró porque fue una... Pero la característica que yo sentía era que era cada vez más intenso, ¿no? Después de ese desplazamiento inicial, que es, está temblando, se fue haciendo cada vez más, más intenso, y bueno, y ahí la cosa el tiempo que duró te daba tiempo de pensar, decir, bueno, ¿esto cuándo va a parar, no? Claro, por eso decís que para vos fue una eternidad,
todos los que lo estaban sufriendo, me imagino. Sí, fue un... Bueno, es el movimiento, digamos, el terremoto más fuerte prácticamente que se haya registrado históricamente en Venezuela, por lo menos 150 años. Más que el del 67, que del de 1967, recordado por los mayores aquí, que porque hubo destrucción de edificios en algunas zonas de Caracas, especialmente en Los Palos Grandes, que es una zona sísmica del municipio de Chacao. Esto es un municipio lindante con Caracas, con el municipio Libertador de Caracas, pero que forma todo parte de una suerte de Gran Caracas. Pero ahí hay un punto, los sismos son de alguna manera habituales, digamos, es una ciudad que convive estructuralmente con sismos. No son habituales, sí hay, o sea, todo el tiempo está temblando en realidad. El problema es que no se perciben, pero si vos entrás a la página del FUNVISI, que es la Fundación de Investigaciones Sismológicas, vas a ver que todos los días hay sismos, todos los días está temblando esa falla. Pero o sea que las estructuras contemplan eso, deben tener una oscilación. Quiere decir que lo que pasó ayer... Las estructuras tienen que contemplar eso, sí, eso se ha reforzado y se ha cambiado. La legislación cambió después del terremoto de 1967. Yo te diría que este es un país donde tiembla, donde hay temblores, donde no es algo que no sea algo desconocido, ¿no? Sí. Pero no hay una cultura sísmica, digamos, no hay una... en las escuelas se hacen simulacro de evacuación, en las empresas también, forma parte de los reglamentos laborales, la gente más o menos sabe qué hacer, pero no hay, como en otros países, como en México, por ejemplo, una cosa de cultura, de la gente estar bien preparada para eso, ¿no? De cualquier manera, el de ayer fue un terremoto que, si los comparamos incluso con otros famosos en la historia, como los de México, fue más o menos de una magnitud similar, ¿no? Claro. Marcos, fue realmente muy fuerte. Enseguida te pregunta Néstor, solo quizá debería haber sido lo primero que tenía que preguntarte, víctimas, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, a esta hora hay confirmadas oficialmente 188 muertos, más de 1.000 heridos y 157 desaparecidos. Uh-huh. O sea, personas que no 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos es el balance oficial a esta hora. Se conoció también que en el municipio de Chacao, del que te hablaba antes, en Los Palos Grandes, fueron 11 los muertos en 2 edificaciones que se cayeron. En realidad, aquí en la ciudad de Caracas solo hubo 5 colapsos totales. 4 en realidad y 1 parcial. 2 en Los Palos Grandes, 1 en la zona suroeste de la ciudad, y otro más cerca del centro histórico, en la zona norte, digamos, centro-norte de la ciudad. Todos edificios de viviendas. Pero en Caracas hay, por supuesto, mucha mampostería en el piso, hay edificios con agujeros en las paredes, en varias zonas de la ciudad, especialmente en esta zona que te digo de Los Palos Grandes, pero el gran problema está en el estado de La Guaira, ¿no? Que es lindante con la capital, es la costa del Caribe, es donde está el aeropuerto de Maiquetía. Esa zona de Maiquetía, la zona de Playa Grande, de Catia la Mar, que son zonas circundantes al aeropuerto prácticamente, han recibido daños muy fuertes. Ahí hay decenas, casi 40, en una cuenta no oficial, pero más o menos consolidada, 40 edificios colapsados, no solo en este lugar que te digo, sino a lo largo de toda esa franja costera del estado de La Guaira. Ahí es donde se está concentrando el trabajo a esta hora, porque realmente yo estuve ahí y hoy vengo de allá, y terrible, ¿no? La situación es terrible, muchos edificios colapsados, muchos edificios que no se pueden habitar,
en una postal, que ahí sí hay que decirlo, más allá de que aquí tiembla, no hay una referencia de que un temblor pueda causar semejante daño, claro. ¿No? Colapsar totalmente edificios altos, etcétera. Sí, Marcos, ¿qué tal? Bueno, te iba a preguntar sobre esto último que estás señalando, cuando hablaste de las personas desaparecidas, saber un poco si los operativos de rescate, que esto es importantísimo segundo a segundo, cómo se estaban desarrollando, ¿no? Si pensaban que había mucha gente, vos hablaste de 100 y pico desaparecidos, pero si las tareas de rescate están efectivamente salvando a algunas personas, o si puede ser mucho más grave aún de lo que ya es por la cantidad de gente que está bajo los escombros. Y lo otro es si ya está llegando ayuda internacional. Ahí Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que ya están volando, que ya habían salido aviones desde Estados Unidos, México, España y Qatar. También se había hablado de un grupo de expertos de México. Bueno, México ya lo nombré, digo, los de México en particular son especialistas en este tema. Claro. Y han estado muchas veces, yo los vi trabajar en Haití en el 2010, digamos, son especialistas en este tema de la búsqueda entre los escombros, ¿no? Por eso le dicen los topos. Y también se había hablado de especialistas del Salvador, que también tienen un buen nivel de trabajo en ese tema. Ahora lo que se está haciendo es buscar sobrevivientes en los lugares en donde, bueno, se identifica, primeramente la comunidad identifica que hay personas que pudieron escucharlas, y un poco está pasando eso, ¿no? Digamos, la gente avisa. Y además se va haciendo un relevamiento de lo que en cada comunidad sabe, que las personas que estaban en los edificios, era feriado ayer, eso es un elemento importante, las 6 de la tarde de un feriado casi que enganchaba con las vacaciones escolares, porque las clases terminaban en esta semana, entonces ya para las vacaciones largas, había mucha gente en las casas, ¿no? Marcos, y las tareas de rescate sí están. Yo pude ver hoy, no estuve mucho en La Guaira, pero sí en un solo lugar, y en un ratito pudieron sacar 3 personas con vida, ¿no? Claro, de edificios que no están totalmente colapsados. Marcos, están parcialmente colapsados. Los otros, el trabajo en los edificios que se derrumbaron totalmente, que se convirtieron en una montaña de escombros, es mucho más complejo. Te saluda Luispa. Marcos, me alegro de saberte bien. Quiero preguntarte por lo que viene ahora, que ya se debe estar hablando de eso, que es, bueno, cómo poder reingresar a los edificios. Habrá muchas dudas en relación al estado en el que quedaron edificios, incluso que no hayan tenido grandes destrozos, pero me imagino que ante un terremoto de esta envergadura debe haber mucha inquietud entre los habitantes de la región. No, claro, bueno, hay edificios ahí, especialmente en esta zona que te digo, La Guaira, que se nota que están con un riesgo altísimo de colapsar. Ahí no hay ninguna posibilidad de que se pueda ingresar a las viviendas. En otros lugares sí están esperando las autorizaciones de protección civil, quizás para retirar pertenencias. En esta urbanización que te digo que está al lado del aeropuerto, que son edificios más chiquitos que también colapsaron, como son bajitos, son de 2 o 3 pisos, y no terminaron de colapsar, sino que se volcaron sobre un lado, en muchos casos. Ahí la gente está encontrando la forma de retirar algunas pertenencias, porque no es tan inseguro como un edificio de muchos pisos que se te puede venir encima, ¿no? Pero ese trabajo va a ser un trabajo lento. Protección civil, sería defensa civil acá, con bomberos, está trabajando fuertemente, pero bueno, por supuesto, y va a haber que salir a resolver el tema de la vivienda. Una situación que es demasiado grande. Va a haber va a haber que salir a resolver el tema de la vivienda para muchísimas personas. Sí, ahora lo que se está haciendo es, en las mismas urbanizaciones, se están generando centros de
para que las personas puedan Claro. pasar ahí. Por ejemplo, anoche algunas municipalidades lo que hacían era, le decían a la gente: no vuelvan a entrar a los edificios a la noche, esperen, y se habilitaban en las plazas operativos especiales, en gimnasios, en canchas abiertas. Es donde la gente que no se va a la casa de un familiar, digamos, se puede quedarse ahí en carpas montadas por el ejército, esas carpas grandes, o por diferentes organismos públicos. Es la primera respuesta que se dio. Después habrá que ver, habrá que seguramente encarar una tarea de reconstrucción de viviendas, porque además muchas son viviendas de la Misión Vivienda Venezuela, de las que están afectadas en el estado de La Guaira. No todas, hay muchas residencias anteriores a la Misión Vivienda, incluso muchas residencias como de veraneo, digamos, ¿no? Acá es común grandes edificios en la playa, Claro. que quizás no estaban tan habitados en el momento del terremoto, pero que suelen tener presencia permanente, porque hay gente que por ahí está en Caracas y después se va el fin de semana a la playa, ¿no? Marcos, hubo por supuesto una gran cantidad de solidaridad internacional en términos de comunicados, de apoyo, etcétera, etcétera. En el caso de la Argentina, que quizá tardó demasiado en sacar dos comunicados, uno de Cancillería y otro de la oficina del presidente, el que firma el propio Javier Milei llamó la atención por un párrafo que dice: más allá de de las diferencias que puedan existir en nuestros gobiernos, algo que la verdad que en mi opinión estuvo fuera de lugar y no había necesidad de por qué decirlo. Digo, ¿cayó mal eso? ¿Hubo alguna repercusión sobre eso en términos de la relación bilateral? No, acá se están agradeciendo por igual la solidaridad y la disposición solidaria de todos. No hay una diferencia. Yo te diría que quizás el único comunicado que sale el único agradecimiento oficial a la solidaridad que sale de una fórmula normal de agradecimiento que se ha usado para todos es el agradecimiento a Cuba, en donde hay una mención específica al historial de solidaridad de Cuba con Venezuela. Después se agradecieron incluso las palabras de Trump, de varios gobiernos de derecha, de Kast, de Noboa en Ecuador, que fueron incluso de los primeros que salieron rápidamente a decir algo. No se está prestando demasiada atención a ese tema. Yo te diría en todo caso que de cualquier manera, si hablamos de la relación entre Venezuela y Argentina, evidentemente es la relación que está más atrasada en términos de la posibilidad de recomponer relaciones, porque fíjate que por ejemplo con Chile ya hubo una exploración, con Ecuador también, digo que son países con los que están las relaciones cortadas, pero con Argentina no. O sea, con Argentina no parece haber ningún interés del lado venezolano de restablecer vuelos, de la prohibición del sobrevuelo de aviones con matrícula argentina sobre el espacio aéreo venezolano sigue vigente. Marcos, a pesar de que se han recuperado otras conexiones aéreas. Estamos viendo imágenes, compartiendo con vos, no sé si vos las podés ver, pero estamos compartiendo imágenes aéreas, digamos, mirá los frentes de esos edificios, es inimaginable. ¿Dónde te agarró a vos el terremoto? En mi casa estaba disponiendo a ver el partido de Brasil. Sí. Digo la verdad. De hecho, en algunas imágenes se observan también en los hogares, cuando la gente empieza a temblar todo y empiezan a filmar, que en las pantallas está el partido de Brasil, o hay imágenes del Mundial. Sí. Y que en donde vos estabas pegó muy fuerte. Fuerte, sí, la verdad que fue muy fuerte. Yo estoy como en una zona ya medio como subiendo a la montaña que separa la capital, digamos, Caracas, de La Guaira. Y sí, fue fuerte, y en los edificios, en este edificio y en otros se notan los daños, que en principio no parecen ser, según las primeras evaluaciones,
daños estructurales, sino claro, la mampostería, los frentes de las viviendas, esas cosas que se ve como la vivienda, el edificio como pelado, ¿no? Sí, que se cayeron sí, todas las paredes. sí. Eso también tiene que ver, los ingenieros dicen, si eso pasa, el edificio funcionó como tenía que funcionar. Porque, digamos, las paredes quedan comprimidas por una estructura que es más rígida, Sí. y eso hace que estallen, digamos, claro. ¿no? Pero bueno, por Pero supuesto lo que tiene que oscila como para que se banque la estructura que sostiene el edificio. Esas imágenes las veo un poco chiquitas, pero me parece que son de La Guaira, ¿eh? Bueno. Son de algunas zonas de La Guaira. Bueno, Marcos, gracias. Nos alegra esto que decía Luis, para que estés bien. Y por supuesto estamos siguiendo de cerca todo lo que le ocurre. Acá es cuando, viste, la humanidad dice, che, pues, discutiendo tanta cosa, ¿no? Sí. Sobre todo en quienes piensan parecido. Claro. Acá es cuando, Sí, cuando todo se reduce a lo más importante. Un abrazo enorme, Marcos, y gracias por este rato. Abrazos. Que estés muy bien. En contacto. Marcos Salgado, colega desde Venezuela, bueno, con algunos ya después de lo que ocurrió. ¿Aquí estamos leyendo, Néstor? Bueno, entre tantas otras repercusiones, están reproduciendo un tuit del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que está detenido / secuestrado en Estados Unidos. Y él no sabía que Maduro tenía acceso a redes sociales. Y por supuesto envía su abrazo, su solidaridad a su propio pueblo, ¿no? Yo le pregunté a Marcos lo de Milei, porque la verdad que fue un tono tan distinto al resto de los presidentes, no cualquiera sea su signo ideológico. Había necesidad de poner más allá de nuestras diferencias con Venezuela, bla, 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 y con su firma. La verdad que me pareció patético ese mensaje. El de Cancillería no es mucho mejor, es muy neutro, pero por lo menos no comete ese desliz, bueno, propio de un presidente del talante intelectual e ideológico que tiene, ¿no? Sí, estoy viendo el comunicado, dice de Maduro. Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil, el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor, nuestro corazón con toda Venezuela. Bueno, no sabía que Maduro tenía acceso a... No, y yo también lo estoy revisando. A redes sociales. Y veo que publica habitualmente, ¿no? En general, comunicados, un error de mi parte, no, la verdad es que no lo sabía. Publica en general comunicados sobre su liberación, sí, información en ese sentido, pero sí, está muy activo en Twitter. Bueno, 4:44, pausa y seguimos. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Cuatro de la tarde, 50 minutos en Buenos Aires y alrededores 13.5. La temperatura 53%, la humedad, cielo parcial o ligeramente nublado. Así va a seguir el resto de la jornada. Ojo, mañana viernes mínima 5 grados, máxima 14, también algo nublado. Habrá momentos de sol que reparen un poco la baja temperatura.
En un ratito nos metemos en la escena del Congreso Nacional y creo que ahí tenemos que ajustar un poco la mirada. Vamos a intentar hacerlo o proponerlo, quizás estemos equivocados, pero vamos a tratar de hacerlo dentro de un ratito nada más. Pero ahora volvemos a otra de las noticias muy importantes del día. Noticia importante por el movimiento de la Corte, noticia importante porque la causa universitaria es una causa tan transversal que ha generado 4 movilizaciones realmente muy, pero muy importantes, históricas en la República Argentina, y les recordamos el acontecimiento es que la Corte avaló la cautelar, no la cuestión de fondo, que tiene que determinar si el decreto del gobierno es constitucional o no, el que suspendió la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Avaló la cautelar que dice hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, esta ley se tiene que cumplir. Está en línea el rector de la Universidad de Rosario, es también el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. Franco, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. Hola Pablo, chicos, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? Bueno, por supuesto que es una gran noticia, Pablo, por la que hemos trabajado mucho. Ustedes saben que hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de todo este tiempo. Ha sido muy difícil. Hemos priorizado siempre los caminos institucionales, hemos sido muy responsables, muy serios, muy firmes también en el reclamo, para que aparezcan respuestas estructurales, sobre todo en la situación salarial, que es la más angustiante de todas las que enfrentamos hoy. Y teníamos mucha esperanza de que finalmente la Corte pudiera fallar favorablemente, y conocer hoy esta noticia realmente es un gran alivio. El gobierno deberá ahora aplicar el artículo 5 y 6 de la ley, que son los que hacen referencia a la recomposición de salarios y de becas, que son los temas que nosotros priorizamos en la presentación de la cautelar, porque son los temas más urgentes de atender. ¿A partir de cuándo, Franco? ¿Cómo sigue todo? Bueno, debería ser de manera inmediata. Ese debería para que se indique la ejecución. El juez tiene que decir, claro, el juez debería decir cómo se ejecuta. Exacto. Bien. ¿Qué tal, Franco? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte entonces en cómo queda el acuerdo firmado hace poquitos días atrás entre las universidades, los sindicatos y el gobierno nacional, y cómo se compatibiliza esto con la aplicación de la ley que ordena la Corte Suprema, ¿no? Bueno, por supuesto que lo que está en el acta paritaria, que hace referencia a periodos de tiempo que pudieran estar comprendidos en el marco de la normativa, serán tenidos en cuenta. Lo que debe hacer el gobierno es recomponer los términos en que el artículo 5 y 6 establece, pero ustedes recuerdan que el 10 de junio se acordó, por ejemplo, un incremento de las becas Manuel Belgrano del 50%, pero nada se decía de las becas Progresar y las becas de enfermería y otros programas de becas que tiene el sistema universitario, que sí estaban comprendidos en la ley de financiamiento en el artículo 6. Lo mismo sucede con salarios, donde hay un desfasaje de alrededor del 30% aproximadamente respecto a lo que dice la ley en función de los incrementos efectivamente percibidos hasta ahora. Por lo tanto, deberá darse cuenta de eso que resta. Claro, completar la recomposición en todo caso. O sea, fallo mata acuerdo, digamos. No sé si mata, sí, pero el fallo se tiene que cumplir. Son dos cosas distintas, claro, es un acuerdo paritario. El fallo se tiene que cumplir. Después, por supuesto, si hay cosas que en el mientras tanto se fueran haciendo, que dan cuenta de lo que establecía la ley, serán contempladas a cuenta de eso. Y eso será lo que habrá que trabajar en la aplicabilidad de lo dispuesto por la justicia, claro, que es el cumplimiento de estos 2 artículos. Nosotros, por supuesto, estamos a disposición de eso. Sí es importante que se pueda avanzar conforme la justicia lo dispuso, que es la aplicación inmediata de estos 2 artículos. Franco, queda clara entonces la importancia de no haber cedido al planteo del gobierno nacional en relación a dejar de lado la reivindicación por la aplicación de la ley completa, ¿no? Y está a la vista. Que era una de las exigencias del gobierno en primera instancia. Está a la vista y por eso yo lo planteé con mucha convicción. No solo porque correspondía, en términos de lo que la ley aportaba, a la respuesta estructural que necesitamos, sino porque también correspondía en términos institucionales.
Yo creo que el fallo también hay que ponerlo en ese registro saludable para el país, que se haya fallado en este sentido. Porque lo hemos dicho muchas veces, es casi un absurdo que una ley aprobada con tanta legitimidad, que se ha discutido tantas veces en tantos ámbitos, no se aplique. Entonces creo que es importante también desde esa perspectiva. Y naturalmente comparto lo que vos señalás, esto confirma que fue correcta la decisión que tomamos. Franco, por último, estamos hablando con Franco Bartolacci, es el titular del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, además de rector de la Universidad de Rosario. ¿Tenían algún run? ¿Alguien les había acercado un mensaje diciendo, che, miren que la Corte puede llegar a mover algo? No, en verdad conocimos la noticia como se conoció Bien. Hoy por la tarde. Bien. Y finalmente, solo para repasarlo, está la cuestión de fondo, es decir, si es constitucional o no el decreto del gobierno que anulaba la aplicación de la ley. Quiere decir esto que mientras haga todo el recorrido, creo que está en primera instancia todavía, mientras todo el recorrido, que incluso puede llegar a la Corte, depende cómo se vaya dando el resultado, mientras todo ese recorrido, la ley se tiene que aplicar. Exactamente. En estos dos artículos, mientras el voto se resuelva, en todo ese recorrido que vos señalás, estos dos artículos tienen que estar aplicándose. Los dos artículos son salarios y becas. Exactamente, actualización de salarios y becas. Franco... Yo quiero aprovechar, sí. Pablo, si me permitís, sí, claro. Un segundo para agradecerle a la comunidad universitaria primero, porque a veces nos cuesta poner en palabras el esfuerzo que ha hecho estos años para sostener todo en situaciones tan precarias, y a la sociedad en su conjunto, porque nosotros no hubiésemos llegado hasta acá, no tengas ninguna duda, si no fuera por el abrazo conmovedor que siempre que fue necesario puso de manifiesto la sociedad argentina defendiendo su universidad pública. Para nosotros eso fue realmente muy, muy importante. Esto por supuesto que no termina de resolver todo, es un paso más, es un paso muy importante, pero no hubiese sido posible sin eso, y bien vale reconocerlo en este momento. La lucha tiene sentido, pero además uno podría pensar, esto corre por mi cuenta, Franco, que un poder judicial tan corrompido, tan irregular como incluso es la conformación de la propia Corte, si no se hubieran dado esas movilizaciones, no hubiera tenido ninguna presión en el mejor de los sentidos para llevar adelante un fallo de esta característica. Es decir, tanto en el consenso, en el apoyo, en sostener la lucha, como también en el condicionamiento a poderes que funcionan de manera irregular, ha sido indispensable ese abrazo que mencionas. Sí, y es un mensaje también, porque fue un camino largo que se hizo con mucho respeto a las instituciones, a los tiempos institucionales que a veces son muy difíciles de comprender en contextos de emergencia, y absolutamente pacífico. Yo no recuerdo en la historia del país 4 manifestaciones de esa magnitud con las características que tuvieron. Uh-huh. Es una buena enseñanza, me parece, en todos estos términos. Gracias, Franco, un gran abrazo. A ustedes, un abrazo grande. Franco Bartolacci, titular del CIN. Insisto, esto corre por mi cuenta o por la nuestra del programa, uh-huh, si es que lo compartimos. No de Franco Bartolacci en tanto titular del CIN. Una corte tan mediocre, un poder judicial tan podrido, están las excepciones, pero en términos estructurales, ¿no? Con todo lo que está pasando en este momento, incluso se conoció que el propio Maíquez, el ministro de Justicia, habría enviado a algunos pliegos más al Senado para tratar de convencer a Macri de que levante un poco la pata respecto del tema Adorni, pliego de jueces. En medio de todo eso, lo que queda demostrado, que si ya de por sí, por definición, luchar tiene sentido, uh-huh, poderes tan perjudicados, tan corroídos, en definitiva también haciendo muy cobarde frente a los pueblos que se organizan y se manifiestan. Sí, y eso pasó. Eso pasó, se vio obligada a la Corte. Quiero decir, si no hubiera estado esa presión social, la Corte hace política con el tema. Si le venía bien para condicionar al gobierno, lo hubiera hecho, pero no por presión popular. Claro, como está haciendo con tantos otros temas. Estaba revisando, todavía no hay ninguna respuesta del gobierno nacional, por lo menos Javier Milei no tuiteó nada, no posteó nada en sus redes al respecto, ni tampoco Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, que suele reaccionar bastante rápido, por lo menos en redes sociales. Hasta ahora
Silencio de su parte. Sí. ¿Cuántas veces dijo Bullrich y Milei y Monteoliva y Jorge Macri? Ley y orden. La ley está para cumplirse. Bueno, ¿no? Muchachos, muchachas, hagan lo que tienen que hacer. 5 de la tarde. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Se vienen historias de mundiales o historias del mundial, otras historias del mundial con Néstor Restivo. Déjenme decirles sencillamente que Ecuador empezó a jugar frente a Alemania buscando el batacazo. Tiene que ganar Ecuador para poder entrar como tercero. Van 0-0, acaba de comenzar y en breve va a comenzar también Curazao, Costa de Marfil. Néstor. Bueno, vamos a hablar del país más castigado en este mundial, de los que juegan, porque hay otros que no juegan que también son castigados, pero de los que juegan que claramente es Irán, ¿no? A pesar de que Estados Unidos e Irán firmaron una especie de acuerdo de paz, están negociándolo, pero ya hay un memorándum, sigue siendo muy dura la realidad de la selección de fútbol iraní, que está jugando ya, o por jugar el fin de semana, su último partido en la zona de clasificación. Zona de clasificación en la cual no le fue nada mal, empató, tiene grandes chances de clasificar para los 16avos, empató con Bélgica en Los Ángeles, empató también con Nueva Zelanda, también en Los Ángeles, y el fin de semana juega contra Egipto en Seattle, bien lejos, ¿no? Su selección se aloja en el más solidario país de México, pero tiene que volar al más xenófobo país, Estados Unidos, para jugar, lo cual es bastante ridículo, porque además le dan 24 horas. Creo que en Seattle contra Egipto va a cambiar la regla, pero hasta ahora le dan 24 horas para ir y salir de Estados Unidos. No lo dejaban estar, en general se le permitía a los otros países que estaban jugando en Canadá o en México, recordemos que es un mundial que se juega en 3 países, estar por lo menos 48 horas para aclimatizarse, para descansar, para llegar tranquilos al partido, ¿no? Bueno, en Seattle a lo mejor los hacen ir a Canadá. Bueno, ponele, porque está muy cerquita. Claro, está muy cerquita. Capaz que ni lo dejan pisar Estados Unidos, porque la situación está realmente mala. La Federación de Fútbol de Irán está por presentar una queja a la FIFA, una FIFA donde está como presidente el gran amigo de Trump, recordemos, ¿no? Y de Macri y de tantos otros personajes semejantes, me refiero a Gianni Infantino. Les pasó de todo a los iraníes, se han alojado en general en Tijuana, que es una ciudad de México, pero fronteriza con Estados Unidos. Han tenido que volar desde ahí hasta Arizona, de ahí a Los Ángeles, al estadio para jugar. Por ejemplo, de Tijuana a Los Ángeles es una distancia relativamente breve, no debería ocupar mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de los iraníes, las 2 veces que jugaron les tardó más de 5 horas el vuelo. No el vuelo, sino todo el trayecto. ¿Por qué? Por la infinidad de controles migratorios, de visa, etcétera, con que los hacen, ¿no? Hay una cantidad de condiciones, dijo Amil Galenoei, que es el director técnico, una cantidad de condicionantes diferentes al del resto de las selecciones. Eso nos genera desventaja y produce, dice el director técnico de Irán, efectos negativos tanto psicológicos como físicos. Claro. Y aún así le va bien al equipo relativamente, ¿no? Como digo, no se pueden quedar más de un día en Estados Unidos, tienen que volverse. Y lo que están diciendo ahora las autoridades de Seattle, donde juegan, no me acuerdo si el sábado o el domingo, con Egipto, creo que es el sábado, o sea, pasado mañana, pareciera ser que esta vez sí le van a permitir estar un poco más de tiempo. Hay integrantes, no del equipo de fútbol, aunque sí hay un jugador que ha tenido que hacer numerosos trámites en el consulado de Estados Unidos en Tijuana para que lo dejaran entrar, pero sí hay muchos casos, no en el plantel digo, pero en la comitiva, en tanto equipo de dirección técnica y demás asistentes al equipo, como también a la parte administrativa del plantel que acompaña a la delegación, que sí tuvieron muchos problemas de visado y que directamente no han podido entrar a Estados Unidos, lo cual también es una desventaja porque altera mucho la rutina, la logística. Los tipos se tienen que estar preocupando por otra cosa que no sea jugar al fútbol, ¿no? Este jugador que tuvo que hacer varias veces trámites en el consulado de Tijuana se llama Mehdi Torabi, es un jugador relativamente importante para esa selección. ¿Qué pasa con el acuerdo de paz de Estados Unidos? Recordémoslo, ya se firmó hace casi una semana, pero como está metido Israel en el medio y también en el estrecho de Hormuz habiendo escaramuzas, no se termina de implementar del todo. ¿Esto en qué ha impactado en la selección de Irán?
Impacta en el sentido que las relaciones entre Estados Unidos e Irán hoy están relativamente mejor, porque por lo menos dialogan, hay una mesa de trabajo y demás, pero para que eso llegue a las oficinas de aduana, de inmigración, de visa, tarda meses, con lo cual no cambió nada la situación de rechazo a estos jugadores en los aeropuertos estadounidenses por donde tiene que entrar la selección de Irán. Es decir, que si tiene efecto algún día una mejor relación entre Estados Unidos e Irán, no va a ser en el curso del Mundial. Y entonces el resto de lo que le quede a Irán de jugar hasta donde llegue la selección va a enfrentar este problema. Insisto, claramente es una desventaja deportiva enorme con cualquiera otra de las selecciones. Gracias, Néstor. Dicen que otro monstruo bajó del árbol. Viva los que dicen tiempo para todo plan igual. Falta para ver el final, una nueva página que el cuento dio. Me hizo bien de ojo al parecer, el problema y solución, decisión. Viva que me digan que no. Si un pueblo nuevo va aprendiendo a caminar, el maleficio, beneficio de la práctica es esa máquina metida entre los árboles, lo que regala demasiado afuera. Cuentan que otro monstruo bajó y me encontró. Vuelvo donde vive para ver, visitar la fábula donde el sol se fue. Qué loco ser tan cuerdo y al revés. Un pueblo nuevo va aprendiendo al caminar, el maleficio y beneficio de la práctica es una máquina metida entre los árboles que me regala demasiado bueno. 5 y 8 de la tarde, 1-0, ya le gana Alemania a Ecuador, el equipo dirigido por Becachese, director técnico argentino. Para mí lo bolsiquearon en la jugada, Para mí hay una pata arriba que le pega en la cabeza a uno de un alemán hacia un jugador ecuatoriano. El VAR dijo siga, es 1-0, Ecuador está obligado a ganarle a Alemania para tener alguna chance como mejores terceros. Está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? Muy pero muy buena jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo, buenas tardes compañeros. Fría jornada. La verdad que estaba hasta recién en Casa Rosada, hace más frío adentro que afuera. Bueno. Más frío adentro que afuera, está bien. No me extraña, te voy a decir. Sí. A ver, Fabi, ¿qué lecturas, qué interpretaciones hasta ahora de la caída sesión en el Senado a la mañana? Bueno, te puedo dar en principio lo que, a pesar de la podemos conseguir por eso. Ahí se nos entrecorta un poco, Fabi, no te escuchamos, perdón, se nos entrecortó. ¿Me escuchan? Hola. Está medio entrecortado, no sé si es el lugar. ¿Estás en el Altillo? ¿Ahora me escuchás? No. Bueno, vamos a cortar con Fabi y tratamos de recomponer la comunicación, así lo escuchamos bien, porque tiene información importante, Fabián, respecto de lo que hoy pasó y parte de una lectura política lo más cercana posible. Mientras tanto... ¿Qué pasa mientras tanto, Pablo Caruso? Empató Ecuador 1-1 frente a Alemania. Ecuador. Metemos puñito. Un minuto pasó, nada. 2 o 3, pero metemos puñito. Hizo justicia, vamos, ¿no? Sí, señor. El marcador, venía ganando 1-0. A los 8 minutos empató Ecuador y a los poquitos minutos del arranque ya ganaba Alemania 1-0. Ángulo, el gol del empate. Bueno, Fabi, ahora sí, te escuchamos bien. El ángulo fue el gol que hicieron los haitianos ayer. Qué golazo en el ángulo. Qué lindo, hermoso, espectacular. Impresionante ese gol, impresionante gol. Bueno, lo que te decía, con respecto a la mirada de la Casa Rosada esta mañana, ellos plantean que ha sido, entre comillas, un triunfo. Plantearlo de esa manera, ¿qué significa? Que lo que el PRO acercó como propuesta
para que se discutieran asuntos constitucionales, adaptando la mirada del gobierno en cuanto a la mayoría de 2/3 necesaria para interpelar a Manuel Adorni, es lo que el gobierno quería. Esta, en definitiva, es la mirada que también aprobaron en diputados, Pablo. Sí, entiendo, pero a ver, pregunta ahí, ¿el gobierno creía que quizá estaba la posibilidad de 2/3 para interpelarlo hoy a la mañana? No sé si creía que tenía eso, pero creo que de alguna manera lo cerró para evitar nuevamente otra discusión también sobre el caso Adorni y prolongar y poner sobre el tapete a una mayoría que podía llegar a tener, entre comillas, complicada, porque para llegar a los 2/3, pensemos que solamente hay 18 senadores de la Libertad Avanza, si excluís a Patricia Bullrich, Francisco Paultroni y Luis Juez. Luis Juez estaba dispuesto a votar la interpelación, al igual que Paultroni. Estaba sentado así en la banca. Sí, el que no había llegado todavía era Paultroni, porque estaba retrasado. Y además, de alguna manera... Hay que llegar tarde, como cuando sesionaba, hay que llegar tarde a la sesión. Venía de Estados Unidos, Pablo, vos también estuvo viendo los partidos. Claro. No lo dejás. Viste que él se mueve en caballo, además, ¿no? Sí, tenés razón. Qué bárbaro. Bueno. Pero en principio decirte eso, entiendo que el gobierno había acordado con el PRO lo mismo que aconteció en diputados, y por esa cuestión pospusieron la sesión para que no se debata. Bien. Y esa es, creo, de alguna manera la mirada que está prevaleciendo, por lo menos por estas horas, con respecto a lo que aconteció allí en la Cámara Alta, Pablo. Y convenció a sus aliados de que así lo hicieran. ¿Quiénes se sentaron? ¿Quiénes dieron quórum? Había unos pocos de libertarios, digamos, allí sentados, más Mónica Moisés. Carolina Moisés. Carolina Moisés, que salió a recriminarle al propio peronismo por no haber sentado. Y los del PRO, que también estuvieron allí supuestamente para llevar adelante la sesión. Bueno. Una situación bastante extraña para los tiempos que vivimos, pero que vuelve a poner en escena nuevamente a un Manuel Adorni que indudablemente sirve para todos los gustos, y que con un poder absolutamente recortado solamente se está dedicando a monitorear algunas acciones como jefe de gabinete, como por ejemplo la probable ayuda humanitaria a Venezuela. A ver, Fabi, hasta donde entiendo, entonces ahora va a comisión y va por la lógica de primero comisiones, después habrá dictamen y ahí mayoría simple para aprobar la interpelación o la moción de censura. Esa sería la idea. En 2 semanas debería estar resuelto, y todavía te queda ese mismo tema, la votación, por lo menos en la Cámara de Diputados, porque una vez que se logra en una la aprobación en asuntos constitucionales, en la otra no sirve. Así que es un proceso que todavía tiene un tiempo, y habrá que ver cómo continúa la sobrevida de Adorni, y la comparación que se hará en los próximos días, porque eso va a suceder con el nuevo vocero Adrián Rabier, a quien veremos mañana temprano, a las 11 de la mañana. ¿Ya se conocieron con los acreditados de En Casa Rosada? No, todavía no pasaron, no tienen los nombramientos, no sé si tampoco los tendrán para mañana. Sí, Rabier estará allí presentándose ante las cámaras en una especie de stream en el que hablará él solo, de alguna manera, y nosotros lo escucharemos y estaremos atentos a lo que diga. Fabián, y lo último, ¿qué pasa con la presentación de Adorni en el Senado para dar informe? ¿Eso está o no está? En principio te diría que no. No. Pareciera que definitivamente se ha bajado. Pero bueno, uno nunca sabe. Sí, ayer Bullrich lo tildó directamente de pelotudo a Manuel Adorni. Esto fue una información que brindó la propia Bullrich a varios colegas. Pablo de León se animó
a publicar directamente la palabra y el exabrupto como tal, muy enojada con el tuit de Adorni del lunes, del lunes, ya estoy remareado, cuando dijo que sí, que podía ir al Senado el 2 de julio. O sea, Bullrich quiso que se sepa, y por eso se lo dijo a varios colegas, que ella le había dicho a Adorni que era un pelotudo. Sí, efectivamente. Bueno, todo tranquilo, todo normal. Con eufemismo, todo con eufemismo. Sí, todo en latín. Fabi, gracias como siempre, abrazo. Abrazo. Propongo otra mirada, sobre lo que nos cuenta Fabián, no en los hechos, en la data. La información es la información. La información. El gobierno dice, bueno, ganó tiempo Adorni. Yo quiero recordarles que el gobierno tenía los votos para aprobar o para darle media sanción a inviolabilidad de la propiedad privada. Que repasemos muy rápido. Extranjerización de la tierra. Sí. Aún más express los desalojos, que ayer nos contó Gervasio Muñoz, que ya eran express desde el 2001. Claro. Gestión Sturzenegger. Sí. O sea, esto venía a acelerar aún más los desalojos que ya había acelerado Sturzenegger en el 2001. Sí. Desalojos en viviendas y desalojos de tierras. De eso se trata, ¿no? Por eso plantear el tema de la tierra acá es central. Modificar la ley de manejo del fuego, es decir, que si hay incendios en un área forestal, por ejemplo, eso rápidamente el dueño puede decir, che, qué macana, se me prendió todo fuego, vamos a hacer un country acá. Claro. ¿No? En vez de continuar, por ejemplo, o preservar el bosque nativo, etcétera, etcétera. Claro, la ley hasta ahora no permite que vos modifiques el uso que le das a la tierra con la excusa de que hubo un incendio. Que el incendio puede darse de manera accidental o natural, pero sabemos que en muchos casos se prende fuego un bosque nativo, por ejemplo, o algún otro tipo de uso que tiene y que se quiere cambiar para, a lo mejor, digo yo, ampliar la frontera del cultivo de soja y otras cuestiones, ¿no? Sí, o transformarlo en otra cosa, porque el mercado tiene razón siempre, según este gobierno. Entonces a alguien se le podría llegar a ocurrir la idea de prender fuego todo para poder cambiar la actividad. Y finalmente, el último elemento es quitarle facultades al Estado para expropiar bienes o territorio incluso, si es que entiende que ahí hay en juego intereses estratégicos. Súmenlo a lo del Superrigi. A lo del Superrigi, ¿no? Y a lo de los fondos buitres que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Que Germán Martínez dijo con mucha claridad, ustedes le están dando razones para que cualquier otro fondo buitre que efectivamente aceptó la renegociación en su momento, es la deuda defolteada por Rodríguez Sá, si viene del 2001, esa que se negoció en 2005, que se negoció en 2010, con quita, con protección para las empresas del Estado. Germán Martínez le están dando, mirando a la bancada oficialista, le están dando elementos para que si alguien quiere volver a abrir un litigio lo pueda hacer. Bueno, todo eso, sobre todo el tema, es decir, en el contexto de toda esta avanzada, ayer la ley de inviolabilidad de propiedad privada podría haber tenido media sanción. Hoy. Yo creo que lo que gana tiempo es evitar que eso se vote. Y le da tiempo no a Adorni para que prepare una defensa. Le da tiempo a la oposición para que trate de convocar a la sociedad, a las organizaciones, de que la respuesta frente a eso debería ser un poquito más contundente. Es una lectura muy interesante la que propones. Me pregunto si la oposición lo está pensando y valorando de esa manera. El tema Adorni, por supuesto, hay que tratarlo y es un escándalo que Adorni siga siendo parte del gobierno nacional. Que sea el jefe de gabinete Manuel Adorni es un escándalo. Ahora, esta ventana de oportunidad para ganar tiempo, para evitar el saqueo, tal como vos lo planteás, bueno, debería poner en tensión a la oposición en relación al tema. No sé si lo está viendo así, te soy sincero. Te voy a contar una anécdota que contó ayer Gervasio Muñoz. Dale. Gervasio Muñoz, junto con, se me fue el nombre del referente de Observatorio de la Tierra y otras organizaciones, organizaron una conferencia de prensa ayer en CONADU. Sí, hablamos con él hace unos días. Exacto. No me acuerdo el nombre tampoco. Matías, se me fue.
¿Sabes lo que contó ayer en vivo Gervasio Muñoz? Que en un momento dice, mira, no sé si tengo que contar esto, pero me da tanta bronca. Lo que más les costó en la conferencia de prensa fue generar un acuerdo respecto de los dirigentes que estaban al frente de quienes convocaban a ver dónde se sentaban. No me extraña en lo más mínimo. Matías Oberlin, gracias, Carlos querido. Y estaba indignado porque frente a esto que les estamos contando, el problema era dónde se sentaban y dónde aparecían, si aparecían en el cuadro o no en el cuadro, al lado de quién. Esto es terrible. Y volviendo a la mirada sobre lo que hoy pasó, mirá, si efectivamente el hecho de amenazar todo el tiempo con que Adorni puede ser removido hace que se dilaten este tipo de agendas del gobierno, que Adorni se quede. Que Adorni se quede. ¿Qué nos tiene que importar si Adorni se queda o se va? Si parece ser una herramienta eficaz para evitar, porque no hay otros métodos que haya encontrado la oposición, para evitar que se vote una ley de estas características. Sí, es un poco triste igual, ¿no? Por supuesto. Que la única forma de evitar que se traten estos temas que Adorni se quede en el gobierno. Yo acá lo saco, insisto, a la representación en el Congreso de la oposición. Porque los bloques vienen trabajando muy bien, son muy coherentes con lo que dicen, mantienen a la tropa unida. Alguien me va a decir, los pliegos de los jueces tenés razón. Pero en general, de lo que venimos viendo frente al avance, los triunfos de la oposición han venido tanto por bloqueo de proyectos o por leyes como financiamiento educativo, vinieron por el trabajo de los bloques. Vinieron por el trabajo de los bloques. Al revés, yo diría, si no son capaces de afuera ordenar como para tener una respuesta a la altura de las circunstancias de la entrega del país, como está ocurriendo, dejen que los legisladores organicen un poco la cosa. Entréguenle, ¿viste? Y después decidan dónde se sientan. ¿Cómo le explican a la militancia, a la ciudadanía, que dos sectores que están de acuerdo en términos programáticos, para poder sumar fuerzas, incluyen en las fotos, en las acciones, incluyen dirigentes que tienen otro proyecto programático? Lo voy a decir con claridad. Para juntar fuerza, Máximo Kirchner tiene que poner a Moreno en la escena y Axel Kicillof lo tiene que poner a Héctor Daer. Cuando los que tendrían que estar juntando fuerza son ellos dos en una misma escena. Y en todo caso Daer y Moreno diciendo que no, que eso que es demasiado, ¿no? Eso es muy gráfico. Están en otro canal. Hoy se evitó de pedo, y ojo porque Clarín ya levantó la pata con Adorni, por el acuerdo con la Telefónica. Fusión de Telefónica y Telecom. Adorni es un asunto no menor, recontra menor. Si Adorni va a hacer lo que la oposición no logra, hoy debería haber estado el Senado rodeado de organizaciones para evitar que se vote una cosa así. Rodeado. Bueno, no sé, podemos tener matices, podemos estar un poco en desacuerdo, pero eventualmente el debate tiene que estar por acá. Sí, seguro. Orillando esta discusión tiene que estar el debate. Me da la sensación, ¿no? 5:24. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año.
Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van por allí? ¿En que vuelvan? Bien, bien, acá estamos. Hoy vamos fuerte al medio, Juan Carlos, si te parece. Ah, ¿sí? Así no, que... yo estoy en la Hydration Brick. Ah, la pregunta es hydration ¿con qué? ¿Con qué te hydration? No, podemos ir con con algo que valga la pena. Estoy hinchando para Ecuador en este momento, estoy totalmente tomado por ese tema. Pero bien, podemos tomar un ron o un coñac, que es lo que a mí me gusta. Así que marchemos con eso. Si estás mirando el partido, para mí es falta el gol de Alemania. Para mí es no sé si viste la jugada. Puede ser. Sí, el golazo de Ecuador hizo el golazo, sí. El gol de Alemania lo vi en la repetición porque entré tarde. Bueno, después chusmeás. Pero los referís toda la vida, hace 50 años, pitan a favor de Alemania. Sí. A nosotros nos afanaron 2 mundiales. Así que en el 90 y en Río de Janeiro. Tenés razón. Voy a decir algo políticamente incorrecto. La final del 90, Alemania muy superior a la Argentina, me da la sensación. Sí, no sé, pero nos jodieron. Está bien. Pablo, nos chorearon. No, está bien, pero bueno. Lógico. El del 90 es un mundial que a mí me provoca una contradicción, porque Argentina jugaba muy feo. No importa, porque se trata de ser honesto intelectualmente. En el fútbol eso no corre, pero digamos, se puede decir. Yo estaba en la final en Río de Janeiro, estaba en la cancha. Fui a ver la final. No, y la verdad, terrible. Y la verdad, otra vez nos afanaron. Además de que nos perdimos 2 goles increíbles, pero bueno. El rodillazo de Neuer a Higuaín, ¿no? Sí, creo que sí. Neuer, el arquero alemán, sí. El mismo que juega ahora. Sí. Un penal más grande que una casa, ¿no? Así es. Si había VAR... No había VAR. No había. Pero si te querían chorear, te choreaban igual. Así es, sí, efectivamente. No, porque los referí toda la vida pitan para los alemanes, sí. Muy bien. ¿Qué sé yo? Bueno. Igual ahora tiene un equipo bien mediocre,
bien mediocre. Está muy metido, Juan Carlos, estás muy anti Alemania. Sí, pero es una característica mía desde la Segunda Guerra Mundial. Llevo muchos años anti-alemán. No todos los alemanes son malos, por supuesto. Existieron algunos hombres trascendentes, Marx, Freud, hubo algunos extraordinarios, Einstein, pero bueno, dejémoslo ahí, que si no vamos a tener problemas. Qué personajes hermosos de este barco son Néstor Restivo y Juan Carlos Junio. Son dos personajes espectaculares. Bueno, a ver, insisto, fuerte al medio. Se está hablando mucho de la sesión de hoy caída, porque el gobierno no quiso exponerse ante la posibilidad de un debate fuerte, eventualmente una interpelación a Dorni. Pero de fondo se estaba por tratar esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, recién la caracterizamos. Lo que decíamos recién aquí, lo que nos sorprende es que esté tan cerca el gobierno de votar una cosa semejante. Alguien podrá decir, pero lo de Superrigi ya pasó y no dijeron nada. Sí, venimos diciendo. Pero debería estar en jornada como la de hoy, debería haber convocatorias muy importantes para evitar que eso suceda o para que por lo menos el gobierno se lleve un costo importante en la calle. ¿Por qué no pasa eso, Juan Carlos? Es difícil de descifrar porque... Primero si estás de acuerdo. No, el interrogante político que vos planteás, porque es político, sociológico, es válido, sí. Porque son decisiones de una trascendencia enorme. Yo diría, no es una ley que afecta a cierto sector, se beneficia a otro. Esto es de un dramatismo, igual que el RIGI. Estamos discutiendo... por las grandes riquezas mineras que nosotros tenemos, que yo diría nos podrían salvar precisamente ante la tragedia que tenemos, y esto las están rematando y generando, un grado de institucionalidad fenomenal, ante conflictos se dirimen en Nueva York, 30 años de gracia, una cosa... y todas las rebajas impositivas, es terrible, y esto también, lo de la propiedad privada, tierras, lo de los glaciares fue gravísimo. Sí, también. claro. Son todos temas gravísimos. Son estructurales y a muchos años, que después es difícil. Si ocurre, después puede venir otro gobierno, otros consensos que lo pueden echar para atrás, pero todo lo que hasta ese momento, si se aprueba, lo que hasta ese momento se enajena, después no lo puede recuperar. Sí. En realidad yo creo que en política todo puede ocurrir, todo se puede hacer, inclusive recuperar si hay decisión política, porque vos decís, sí, pero después vas al CIADI y te sancionan. Sí, está bien, Brasil no está en el CIADI. Y hay otros que, y si no tenés más alternativa, porque la ciudadanía se muere de hambre y porque resulta no tenés energía para pagar, para prender la luz, no sé si todo es inmutable. Francamente no creo en eso. Pero ¿no? necesitas una correlación mucho más fuerza política y una gran determinación política de los líderes, que es una cosa bastante escasa. Yo parto de eso, pero no quiero eludir el tema tuyo, más allá de que no tengo tampoco una respuesta acabada, ¿no? Porque yo lo que creo es que desde el punto de vista popular de las masas, del pueblo, se da, por un lado, el fenómeno que yo siempre remarco, ¿no? Por algunas cuestiones específicas, aunque muy trascendentes, no pequeñas, hay grandes movilizaciones en los últimos 3 o 4 meses, que ya la mencionamos y sabemos todos cuáles son, pero son efectivamente multitudinarias y muy grandes. Ahora, son por temas muy específicos que una parte de la sociedad lo siente como propio y entonces sale a la calle y gana y genera una situación trascendente, ¿no? Lo de las mujeres, 24 de marzo, la universidad, que hoy tuvieron un fallo que yo creo que está ligado a las movilizaciones, etcétera, etcétera. Ahora, después hay otras cuestiones que son las parlamentarias, que en realidad son iniciativas del gobierno nacional de derecha, que van al Parlamento. Bueno, ahí entonces no se genera respuesta. Hay ese fenómeno, yo diría, contradictorio, ¿no?
porque en las otras cosas sí hay grandes movilizaciones, pero no en esta. Daría la impresión que no se siente interpelada la sociedad frente a esto y que tampoco los partidos políticos, las fuerzas sociales, encuentran el camino para interpelarla a la sociedad, y entonces se presenta esta situación de debilidad extrema. Pero perdón la simplicidad desde un estudio de radio, pido disculpas por eso, pero aunque la sociedad no te responda masivamente, si vos estás en un sindicato, estás en un partido, tenés 100 personas que podés movilizar, movilizás a 100 personas y generá lo que tenés que generar para que no pase inadvertido. Claro, porque inclusive en lo de glaciares hubo una cantidad de movimientos que no alcanzaron, pero fueron importantes. Las audiencias desbordantes, ciertas manifestaciones en algunas provincias, sí. En esto no, reconozco que no hubo nada que tenga proporción con la gravedad de todo esto. Francamente, muestra una situación, se utiliza ahora la palabra anomia, de cierta debilidad desde las organizaciones políticas o desde la propia reacción social, o dialécticamente una es consecuencia de la otra, ¿no? Pero y los partidos políticos que debieran ser también en una situación de debilidad, que quizá está ligada a otras cuestiones que venimos hablando, que el centro de atención de las principales fuerzas políticas opositoras está puesto en otros temas, ¿no? Y no en la agenda cotidiana que habría que tener. La otra cosa es que todo esto es consecuencia también de que la agenda cotidiana, quien tiene la iniciativa es el gobierno y no la oposición. A pesar de que el gobierno está en un barullo de órdago y que tiene también una situación de extrema debilidad en la sociedad. O sea que, en fin, creo que todo esto es lo que está dando vuelta, pero vos me dirás, sí, todo eso es lo que está dando vuelta, debilidad de un lado y del otro, pero lo cierto es que los tipos tienen en el Parlamento la fuerza suficiente como para consagrar todo esto, y no puedo más que decirte que sí. Claro, porque lo de Adorni, eventualmente lo de Adorni cobra fuerza, porque es lo que le impidió hoy al gobierno y lo que le viene impidiendo sesionar para llevar adelante algunas de estas medidas, digamos, ¿no? Sí. Viva Adorni, diría yo, en ese sentido. Qué sé yo, déjalo ahí, ojalá que se quede si va a seguir impidiendo leyes de estas características. Sí. Sin embargo, hoy, ayer y viene, el gobierno tuvo un triunfo importante, ¿no? Porque eludió lo de Adorni con la complicidad de una cantidad de actores políticos que yo creo que van a pagar el precio. Francamente, creo que en algún momento van a pagar el precio, ¿no es cierto? Esos gobernadores. Pero elude lo de Adorni postergando la sesión, que evita que a esta hora tuviera media sanción, o mañana, o hoy a la noche, tuviera media sanción lo de inviolabilidad de la propiedad privada. Sí, efectivamente. Es una paradoja. Es toda una paradoja, sí, por eso es un tanto contradictorio, es un tanto complejo de abordar, francamente, ¿no? Pero, bueno, el gobierno mientras tanto hace el gol. Y eso no lo podemos negar. De cualquier manera, el embrollo en el que está, con lo de Adorni, por la pérdida, yo diría, la palabra prestigio me parece poco, por la pérdida de credibilidad en uno de sus ejes fundamentales ante el pueblo, que era el tema de la honradez impoluta del gobierno frente a la mugre de ladrones, de kirchneristas, peronistas y zurdos. Creo que ahí tiene un quiebre, y no solo moral, sino de como se dice ahora, del relato grande, que creo que lo separa de una buena parte de la sociedad, que de cualquier manera esa parte de la sociedad ya sabemos que no se pasa automáticamente a la oposición, pero creo que se distancia del gobierno. Yo no quiero dejar pasar el tema universitario. Yo no sé si ustedes lo comentaron ya en el Recién programa, hablamos, ¿no?, con Franco Bartolacci, el titular del SIM, pero dale, Juan Carlos. No, yo solamente lo que quiero decir, algo me parece muy básico, no voy a decir nada extraordinario, que no es posible ponderar
estos fallos de la Corte Suprema y lo que debe venir de McCormick sin las grandes movilizaciones que hubo a lo largo de todo este tiempo. Más que nada, yo diría ahora la última, aunque engarza con todas las anteriores. Fueron muy, muy grandes, impactan en la opinión pública, lo que yo llamo se sedimenta, y entonces creo que la Corte, que es una Corte en la que jamás se puede confiar en nada porque está comprometida con el Estado, pero también tiene siempre puesto un oído en las relaciones de fuerzas, en cómo viene la cuestión, y entonces francamente creo que hay que anotarlo como un triunfo, ¿no? Vos decís, si no hubiera habido movilizaciones, quizá la Corte lo usa políticamente. Lo más probable es que seguiría bicicleteando esto hasta el infinito, y no hubiera fallado así. Francamente creo que ese tendría que ser el enfoque político. O lo tiene como prenda de negociación con el gobierno para ver cómo completa el número de integrantes de la Corte, por ejemplo, no sé. Sí, pero ya se pronunció, ahora depende del juez de McCormick y se tiene que cumplir. Sí, no hay más, no hay ninguna otra instancia para chicanear y ganar tiempo. Así es. No, creo que es importante, sí. Juan Carlos, seguí haciendo fuerza por Ecuador. Así es, así estoy militando siempre. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Empieza. 5 de la tarde, 47 minutos. Nati Peluso suena en la 530 en que vuelvan las ideas. Siguen 1-1 Ecuador y Alemania. Ya está por terminar el primer tiempo. Entre tanta información, Luis Pablo Giniger. Bueno, primero una aclaración, porque nos escribe Paula Klachko, a quien le agradecemos estar tan atenta a nuestro programa. Aparte de esta casa, forma parte junto a Tilio Borón del equipo de Diálogo Internacional. Sigue muy de cerca los temas de Venezuela, escuchando nuestro comentario en relación al mensaje de Nicolás Maduro. Nos confirma algo que nosotros suponíamos, y es que en realidad no lo maneja él no tiene acceso al Twitter, sino que en la medida en que puede hablar con su familia, les traslada algunas ideas, algunos mensajes, y es la familia o bueno, alguien encargado el que maneja esa cuenta, no es que él tenga la cuenta en el centro de detención. Y está bien la aclaración, ella misma me lo sugiere, porque si no uno podría esperar que desde esa cuenta, bueno, se digan más cosas de las que se están diciendo, y Nicolás Maduro no tiene esa posibilidad. Me parecía importante hacer esa aclaración. Pero sí es la mirada sí es la mirada, palabra transmitida de Nicolás Maduro hacia quien maneje su cuenta de X. Sí, pero si la revisás, realmente es muy poco lo que va incorporando en términos de definiciones políticas por esto, ¿no? Porque en realidad tiene la posibilidad de hacerlo cuando logra comunicarse con la familia. Además, imagino que si realiza algunos comentarios que trascienden, le pueden llegar a restringir esa posibilidad. Es posible también. Bueno, y la otra información la voy a mencionar brevemente, pero me parece que vale la pena en algún momento extendernos, es que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, esto quiere decir que estamos hablando de información oficial, dio a conocer el índice de ingresos o el índice de desigualdad, como ustedes lo quieran tomar, y la relación de los ingresos entre los hogares más ricos y más pobres en la Ciudad de Buenos Aires, si les pido que arriesguen, no van a acertar, es de 22-1. La diferencia salarial, es decir, para compensar lo que más gana, lo que gana el más rico en la Ciudad de Buenos Aires o el decil más rico, se necesitan 22 salarios de los que menos ganan. Es impresionante, realmente me llamó mucho la atención. Para decirlo en números, el promedio del que más gana está en... espera, que encuentro exactamente... Ya va a aparecer. Está en
8... Vamos a regalar un resaltador de como en la secundaria. No tengo un resaltador. Acá está, 8.196.000 es lo que gana el decil más rico en promedio, en la ciudad de Buenos Aires, siempre hablando en promedio. Y el decil de menores ingresos, acabo de decir, 8 millones, un poquito más de 8 millones de pesos en promedio, el que más gana, hablando en deciles, y el que menos gana, 372.000 pesos, también en promedio. Claro. Quiere decir que hay gente que gana menos que eso. Pero si dividieras los ingresos en deciles, la verdad que es muy importante. Dato oficial, ¿no? Dato oficial. Puedo comentar algo que también para todos nosotros va a ser obvio. Quienes viven en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires tienen un ingreso bastante mayor a los que viven en la zona centro y en la zona sur. Esto ahí el dato más impactante, por más obvio que sea, también es que tienen impactante. distinta expectativa de vida. Quienes nacen en el sur de la ciudad, quienes nacen todas las condiciones de vida de quienes nacen en la zona sur de la ciudad son muy diferentes a los de la zona norte. Muy bien, gracias Luispa. Antes de ir con Néstor, voy a leerles esto que publica Martín Becerra. El gobierno de China critica la adhesión del gobierno de Argentina a Pax Silica, iniciativa del gobierno de Estados Unidos para controlar la cadena de suministros de las nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, y pone la captura de una revista, que no sé, es algo familiar, es la revista Dangdai, porque X no deja enviar el mensaje si se copia el link. Bueno, no sé qué problema tendrán, pero revista que está a cargo de, entre otros, nuestro querido amigo Néstor Restivo. Dirigimos esa revista. Sí, tenemos un problema con X, porque cuando se quiere reproducir una noticia que damos en nuestra página web, que es dangdai.com.ar, no se puede poner en X. En fin, problemas que hay. Vamos y lo peleamos, lo paramos de mano, Néstor. Ahora, ¿Dónde? ¿Pero ustedes pagan la cuota? Hay un tema ahí, yo comenté la semana pasada, que es similar a esto, en el G7, que se juntaron en Francia. Una de las resoluciones que tomó el grupo de los 7 es que se compren más tierras raras entre ellos y no le compren tanto a China. Es decir, hay como un boicot en esta carrera por las tecnologías, porque las tierras raras, los minerales críticos y demás cada vez se usan más para la IA, para la computación, para las armas, etcétera, etcétera. Y claro, lo que ocurre es que China es el mayor reservorio de tierras raras, ¿no? Después viene Brasil y después viene la India, 3 países de los BRICS. Y por iniciativa de Trump le dijo a sus socios de Europa y a Japón, che, comprémonos entre nosotros. Por ejemplo, Canadá es un proveedor, por ejemplo. Australia también, no es del G7, pero es aliado. Hay una foto en la que estaba Inglaterra, Australia, creo que Canadá, no estoy seguro ahora. Estaba Corea del Sur. Puede ser, sí. Tiene esta Turquía, misma lógica, creo también. Esta misma lógica. En esta carrera y disputa tecnológica global, lo que está haciendo esta nueva alianza de Estados Unidos, a la que Argentina entusiastamente, Argentina de Milei, se adhiere, es eso, es tratar de competirle a China y tratar de impedirle el desarrollo de su propia. O sea, la pelea es por la cadena de suministros de la inteligencia artificial. En el caso de hecho del G7 es por los insumos que se usan, y en este es por las cadenas que se crean a partir de estas tecnologías. Pero en cualquier caso hay como intención de fracturar eso y no privilegiar, no comprarle, obstaculizar todo lo que se pueda el desarrollo de la IA en China y todo lo que eso representa. En esta clave hay que leer el Super Rigi. Todo. Y hay que leer, ya que estoy, el viaje de Milei, que se va a Estados Unidos la semana que viene. Milei está viajando ahora a España a recibir un nuevo medalla, premio, banderín, diploma, no sé qué, de una de estas banderín es muy buena. En una de estas universidades donde él suele recibir esos premios. Vuelve, el sábado está volviendo. El lunes dicen que va a recibir aquí en Buenos Aires a Flavio Bolsonaro. Eso va a hacer ruido. Flavio Bolsonaro es el posible rival de Lula en las elecciones presidenciales. ¿Por qué posible? ¿Cómo posible Porque rival? Todavía no está tampoco Lula anunció que va a ser el candidato, Bolsonaro también, pero hay que no está formalizado. Claro, no, falta ese registro, y en la derecha puede haber alguna cuestión, no sé, pero hoy por hoy es el rival de Lula principal, y lo recibiría Lula el lunes. Y de ahí se va a Asunción, donde hay reunión presidencial del Mercosur, así que ahí lo va a ver a Lula, a Lula, y le va a decir, che, acabo, te manda saludo Bolsonaro, no sé qué le va a decir. Y de ahí se va a Estados Unidos, por eso viene a cuento, en el, 20º, creo, viaje a Estados Unidos, en este caso a participar de los festejos del 4 de julio, que son la semana que viene, cuando Estados Unidos celebre el 250 años de la declaración de su independencia. Es este sábado, ¿no? El próximo. Claro, por eso va ahora a España, creo que hoy o mañana. Vuelve el fin de semana. Ya está en vuelo. De mínima en viaje, si bueno, no llegó. A España, vuelve pasado mañana, es un viaje relámpago.
El lunes se vería con Bolsonaro, viaje a Paraguay a la cumbre presidencial del Mercosur, eso es el lunes, y en los días siguientes viaja para estar el 4 de julio en Washington. Bien. Bueno, 5 de la tarde, 55 minutos. No quiero dejar de mencionar el despido por parte del gobierno de más de 350 científicos y científicas del CONICET. Hay un recorte de personal en la obra social y hay una convocatoria de movilización masiva al polo científico el miércoles 1 de julio. Entre información que merece tener más protagonismo. Están empatando 0-0. No, perdón, están empatando 1-1 en este momento Ecuador y Alemania. El otro partido, Costa de Marfil, le gana a Curazao. Dentro de un rato, 8 de la noche, otra muy buena cita, Túnez, Países Bajos, y a la misma hora, Japón y Suecia. Ahí hay un mano a mano. En Japón y Suecia, me encanta Japón. Quiero que lo sepas, Néstor, perdóname, no sé si hay un conflicto. No, porque juegan bien, mejoraron muchísimo en el fútbol. Sí. Y después a las 11 de la noche, Paraguay-Australia, que tiene que ir a ganar ese partido también para tratar de clasificar. Y ¿a qué hora dijiste? Turquía-Estados Unidos, 11 de la noche. ¿Los dos a las 11? Sí, claro, en simultáneo. Ahora ya hay que, ¿viste? Claro, porque si no tienen ventaja deportiva. Sí, claro, exactamente. Iba a decirte otra cosa. O sea, es que ayer hubo un reclamo, perdón la página futbolera, hubo un reclamo muy aireado de la delegación paraguaya, porque en el partido que jugó Inglaterra, Bellingham, una de esas grandes figuras, también metió manito para cubrir lo que decía, que él le generó a uno de los referentes de Paraguay la expulsión directa por la llamada ley Prestiani, porque sospechan de movida que puede haber un insulto racista o lo que fuera. Y sin embargo al jugador inglés no le... O sea, al paraguayo sí, no le cabió. No le cabió, claro. Entonces ahí una protesta irá. Qué raro. Muy raro, pero es rara la norma, porque dice, estuve leyendo con un poco más de detenimiento, que es expulsión salvo que haya un gesto muy ostensible que en realidad es una conversación amena, una cosa amistosa, que en este caso tampoco se dio. No sé cómo sería, que se abracen después, qué sé yo, pero después están reputeando y con la boca tapada y pueden hacer gestos para que no nos expulse a ninguno de los dos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, sobre todo hoy en el partido frente a Australia, que tiene que jugar Paraguay. Yo siempre quiero que sudamericanos ganen. Yo también. Por supuesto. Incluido Brasil hasta que lo enfrentamos. Exactamente, igual que yo. ¿Y Brasil-Uruguay? Cuando juegan dos latinoamericanos, bueno, según la simpatía que uno le tiene a un país o al otro. ¿Y a vos qué te pasa con Brasil-Uruguay? No, Uruguay. Está bien. Si le conviene a Argentina, eso. Uruguay. Que no ni no. Que no ni no. Sí, también, yo también. La verdad que sí. Pero Brasil juega, Sí, no me lo banco mucho a Vinicius. Me parece muy, muy cancherito. Juega bárbaro, juega hermoso, ¿o no, Nico? Juega bárbaro, pero no me lo banco mucho. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias Carlos Di Mar en la puesta en el aire, Alejandro Lemuel en la producción, Mariano Randazzo edita, Vicente Castro en la operación de video, Nico Lacaba nos coordina. Néstor, muy buena jornada. Nos vemos mañana. Que termines bien. Equipo. Luispa, gran abrazo. Chao, Luispa. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde para hacer A O Vivo, que vuelvan las ideas. Gracias por haber estado hoy.